Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30. Nos encontramos en la parte final de este capítulo. Cuando lo encuentre, diga amén. Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Los dos últimos pasajes de este capítulo contienen un comentario parentético de los que Juan ha acostumbrado a utilizar en su Evangelio. Y con estos comentarios parece interrumpir el hilo de la conversación. Además, demuestra que son una conclusión y un propósito por los cuales escribe su Evangelio. Es como si Juan mirase hacia atrás y estuviese diciendo: Jesús hizo muchas señales. ¿Qué podemos entender por señales? Milagros, correcto. Pero no todos los milagros que hizo nuestro Señor durante su ministerio terrenal están documentados en este Evangelio. También insinúa que selectivamente Él escogió claramente las señales que apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios, indicando así que su Evangelio es selectivo, con el propósito definido de presentar a Cristo como el Hijo de Dios, y de esa manera los hombres crean en Él y tengan la vida eterna. ¿Cuántas señales específicamente narra Juan en este su Evangelio? ¿Alguien sabe? ¿De cuántos milagros habla Juan en este Evangelio? Pero específicamente menciona 7. 7 milagros. Vamos a recordarlos. El primero de ellos, cuando convirtió el agua en vino en las bodas Caná de Galilea. El segundo, la curación del hijo de un oficial que sucedió a la distancia. ¿Recuerdan? Aquel hombre le dijo al Señor: solamente da la palabra y con que tú lo digas, sanará. Y en el momento en que el Señor dio la palabra, el hombre se devolvió a su casa, y cuando llegó allí los siervos le dijeron que su hijo había sanado precisamente en el mismo momento en que el Señor dio la palabra. La sanidad al paralítico de Betesda. Era un hombre que estaba allí paralítico hacía mucho tiempo, cerca a ese estanque de Betesda, y no tenía a nadie que lo ayudara a meter en el agua cuando las aguas se movían o se sacudían. Recuerdan que tenían la creencia de que el que primero se metiera a las aguas, ese iba a ser sano, y el hombre le dice a Jesús: no tengo quien me ayude. Y el Señor lo sana, paralítico de Betesda. El cuarto milagro, la alimentación a la multitud, lo que conocemos también como la multiplicación de los panes y los peces. Quinto milagro, caminar sobre las aguas.
Sexto milagro, la sanidad del ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento a quien nuestro Señor tomó barro, le untó en los ojos y luego le mandó lavarse en el estanque de Siloé. El hombre así lo hizo y tan pronto se lavó, recibió nuevamente su vista. Vio porque nunca había visto. Y el séptimo y último, la resurrección de Lázaro de Betania. Ese fue el más, diríamos que el más sorprendente de todos los milagros narrados en este evangelio, ¿no? Vimos cómo nuestro Señor llegó a la tumba de este hombre que llevaba 4 días de muerto. Ya su cuerpo empezaba a heder y nuestro Señor llega ante la tumba y lo llama, ¿no? Lázaro, ven fuera, después de haber dado gracias al Padre, después de haber orado, y vimos cómo Lázaro salió de la tumba envuelto en todas esas vendas y en todas esos lienzos mortuorios, de manera que el Señor dijo: desatad y dejad de ir. Fue un milagro extraordinario, sorprendente. Pero estos 7 milagros que se incluyen aquí aparecen para que nos convenzamos de que Jesús es el Mesías, el enviado y el Cristo de Dios. Lo que el apóstol Juan, el apóstol amado, nos dice haciendo una paráfrasis es: Jesús hizo además muchos milagros durante todo su ministerio en presencia de sus discípulos, que no están documentados en mi evangelio. Obviamente los escritores de los evangelios, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, tenían el derecho y la habilidad para seleccionar, arreglar, adoptar y hacer resumen de los hechos y las palabras del Señor. Por eso encontramos que cada evangelio nos presenta a Cristo de una forma distinta. Aunque los hechos y la vida del Señor son los mismos, sin embargo, cada evangelista lo presenta de una forma diferente. El evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey. ¿Fue escrito para quiénes? Para los judíos. Marcos, como siervo, y fue escrito ¿para quiénes? Para todos los que lean. Sí, también. Marcos, a los romanos. Y Lucas presenta a Cristo como hombre y fue escrito a los griegos. Entonces, hebreos, romanos, griegos, el evangelio de Juan presenta a Cristo para todos. Por eso aquí en los versículos que acabamos de observar es: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. La meta de la Biblia no es presentar una cronología completa de los eventos, sino darle al hombre lo suficiente y necesario para su salvación. El propósito de la Escritura no es el de informarnos para satisfacer nuestras curiosidades, sino el de transformarnos para bien de nuestras almas. Si usted mira la Biblia solamente con el ánimo y propósito de informarse y de aprender algo de historia, está perdiendo el propósito real de la Escritura para el cual Dios nos la ha dejado. Seguramente si Juan hubiese tomado la molestia de escribir sobre cada cosa realizada por nuestro Señor, no le había alcanzado la vida ni tampoco el papiro o el papel de esa época, porque más adelante dirá hiperbólicamente al terminar su evangelio: ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Sin embargo, a él se le hizo apropiado y oportuno ilustrar, como lo hemos visto, las diferentes respuestas de fe a la resurrección de Jesucristo. Recuerdan que hablando acerca de la resurrección hemos visto cómo respondió cada uno frente a este hecho, y hablábamos de la respuesta de Pedro y de Juan. Ambos fueron al sepulcro corriendo, llegaron allí. ¿Y qué hizo Juan? Que llegó primero, corrió más rápido y llegó primero. ¿Qué hizo? Se quedó. Cuando llegó después Pedro, él sí pasó derecho y entró al sepulcro y observó que allí estaban los lienzos y lo que el Señor tenía en su cabeza, y que estaban, como lo vimos, ordenadamente. También la reacción de María Magdalena. Después de que Pedro y Juan se marcharon, María se quedó en el sepulcro y ella todavía seguía con la idea de que habían hurtado el cuerpo de su Señor. Y cuando el mismo Señor se aparece a ella no le conoce y le dice, bueno, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dice, si tú te has llevado el cuerpo de mi Salvador, de mi Señor, dime a dónde le has puesto. Estaba atribulada. Y cuando Jesús le dice María, ella reconoce que es su Salvador y dice, Rabí, mi Señor, mi Maestro. Y fue cuando empezó a tomarle. La reacción de los discípulos y de Tomás. ¿Recuerdan? Hace 8 días y hace 15 días hablábamos de la reacción de Tomás. No, si no pongo mi mano allí, si no pongo mis dedos en donde le pusieron los clavos y mi mano en el costado donde la lanza atravesó su cuerpo, no creeré. Y a los 8 días el Señor aparece nuevamente a sus discípulos con el firme propósito de que Tomás crea, y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y le dice, palpa, mira, tócame, soy yo. Y finalmente Tomás también creyó. Y así como hemos visto a estas personas, a estos discípulos y a estos seguidores del Señor, ellos han visto y han creído. Hombres como Natanael, los discípulos, los samaritanos, el noble, el ciego de nacimiento, los judíos que vieron a Lázaro, Tomás, en fin, todos dieron el mismo testimonio, y fue, creo. Todos creyeron. ¿Puede usted en esta mañana decir lo mismo? ¿He creído? Si hubiese entre nosotros una sola persona que crea esta gran verdad, el estudio de este libro valdría la pena. Si tan solo un alma confiase en el Señor, todo tendría propósito y razón de ser. A un predicador lo invitaron a visitar a alguien en el hospital. Se trataba de un hombre llamado David, alguien que había sido un individuo muy saludable, hasta que severos dolores de cabeza lo obligaron a buscar ayuda. Pero era demasiado tarde. Un tumor maligno, inoperable, pronto afectaría su capacidad de comunicarse y de razonar. Pronto seguiría la muerte. Luego de obtener el permiso de la familia y del hospital, el siervo del Señor fue a la habitación de aquel hombre que tenía la cabeza rapada y envuelta en muchas vendas. Su cara delataba el dolor que valientemente soportaba. Su hijo estaba a su lado sosteniéndole la mano. David, no me voy a andar con rodeos. Todos tenemos que enfrentar la muerte y lo que viene después de ella. Y su tiempo se está acabando. Adelante, digo.
Escuche lo que escribió un hombre llamado Juan. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. David, al recibir a Jesucristo como su Salvador personal, usted recibirá la vida eterna. Y aunque su futuro en la tierra es muy incierto y desalentador, usted puede tener la seguridad de la vida ahora mismo. Yo quiero eso, dijo. Lo tomo, aquí mismo. Al explicarle las viejas malas noticias y las nuevas de salvación, y cómo Cristo pagó por su pecado, el llanto rodó por sus mejillas. David, permítame orar. Y en esos breves momentos, este hombre pasó de muerte a vida. Su fe se hizo visible para partir con su Señor y Salvador. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas cosas han sido escritas o se han escrito. Aparecen los verbos en tiempo perfecto, indicando el valor permanente del Evangelio, ya que no se trata solamente del testimonio de un hombre en los primeros siglos, sino de la palabra y del Evangelio eterno de nuestro Señor, que es conveniente para salvar a los hombres en todas las épocas, y útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia. Es la palabra viva y eficaz que puede persuadir a los hombres de su pecado y la necesidad del Salvador. Este Evangelio ha sido útil e importante desde que se escribió, así como lo recibieron los primeros destinatarios, a todos aquellos que han creído y que han confiado por la fe en Cristo. El testimonio de Jesucristo, desde tiempos remotos hasta ahora, continúa siendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Juan nos dice que en su Evangelio solo hay algunas de las muchas señales que Jesús hizo en la tierra, pero lo que está escrito es todo lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace falta saber para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual tenemos la vida eterna. El asunto no se trata de creer cualquier cosa. Muchos hoy en día dicen, sí, hay que creer, pero ¿creer en qué? Entonces, no se trata solamente de tener fe, porque la gente allá afuera en el mundo habla de tener fe, y hablan de ser positivos y de confiar en que todo va a salir bien. Pero eso no es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Qué clase de fe es la que nos da la vida eterna? ¿Cuál es la creencia que nos va a llevar al cielo? ¿Creer cualquier cosa? No. ¿Creer que Dios existe? No. ¿Creer que la Biblia es la verdad? Ahí está en el texto, mírenlo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos llevará al cielo? ¿Qué es lo que hará que seamos salvos? Entonces, mis hermanos, el asunto no es creer cualquier cosa, ni tampoco crear fe como objetivo final. Se trata de convencer a los hombres de la verdadera naturaleza de Jesús. No es un mero hombre, ni solo un buen hombre. Es el Cristo, el Mesías, el prometido,
el enviado de Dios. Y además es Dios mismo, hecho hombre. Tal cual como observamos en el contexto que confesó Tomás. ¿Cuál fue la confesión de Tomás cuando puso su dedo allí en la señal de los clavos y su mano en el costado de nuestro Señor? ¿Cuál fue su exclamación? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esa es la fe que nos salva. Creer eso exactamente. Radica fundamentalmente en tener el concepto correcto de la persona y obra del Señor Jesucristo. Muchos pueden asegurar ser creyentes, sin embargo, sus ideas erróneas y hasta blasfemas de Jesús. ¿Cuánta gente dice, sí, yo soy creyente? Usted le puede preguntar por ahí a los que andan con el maletín golpeando de puerta en puerta, ¿usted es creyente? ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios. ¿Pero usted cree que Él es Dios hecho hombre? No. Hasta allá sí. No, eso no lo creo. Entonces, ¿será que a esta clase de personas se les puede llamar cristianos? ¿O se les puede llamar iglesia del Señor? Lo que Juan nos está diciendo es exactamente que debemos creer con todo nuestro corazón lo mismo que confesó el apóstol Pedro en Cesarea de Filipo. ¿Recuerdan? Cuando nuestro Señor llevó a sus discípulos allí y de una manera muy privada, el Señor les pregunta, ¿qué dice la gente acerca de mí? Bueno, ellos dieron diferentes respuestas. Algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el concepto que tenía la gente de Cristo en ese momento. Tal vez un profeta. Pero el Señor de una manera explícita les pregunta a ellos, ¿y qué creen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedrito? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado y además eres Dios hecho hombre. Eso es lo que significa esa afirmación. No es nada menos, es eso. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que es Dios. Equivale a lo mismo. Por eso cuando el sumo sacerdote, ¿recuerdan?, rasgó sus vestiduras delante del Sanedrín y dijo, no tenemos necesidad de más. Todos acaban de escuchar la blasfemia que este hombre dice, porque cuando lo puso bajo la gravedad de juramento y le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Señor le dijo, tú lo has dicho. Y esa fue la blasfemia con la que, mejor dicho, se despeinaron todos esos religiosos allí, porque entendían que eso que el Señor estaba diciendo era ser igual a Dios. Y a lo largo de todo este evangelio hemos observado que una y otra vez el Señor es Dios. Es Dios. Desde el comienzo del capítulo 1, ¿recuerdan? Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Una verdad fundamental, trascendental e importante para la cristiandad. No son cristianos los que niegan la divinidad de Cristo. Y hay por ahí muchos que intentan confundir porque saben algunas palabras por ahí en hebreo y que Yeshua y que no sé qué y enredan a las personas para finalmente meterles las mentiras de que Jesús no es Dios. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso.
Jesús es Dios. Y ese es el testimonio que tenemos en la Biblia, en la Escritura. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que esa revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿quién la da? ¿La da un maestro? ¿La da un instituto, un seminario o una universidad? Es una revelación que viene directamente de Dios al hombre por su espíritu. ¿Y qué pasa cuando un hombre dice estas palabras que dijo Pedro? Cuando alguien confiesa lo mismo que Pedro confesó allí en Cesarea de Filipos, ¿qué ocurre? ¿A qué pertenece? ¿O a quién pertenece cuando hace esa confesión? A la iglesia del Señor. Es eso lo que nos hace creyentes. Creer esto es lo que nos inserta en el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No pertenecemos a la iglesia por ser parte de la membresía, sino por creer con toda confianza que Jesús es el enviado de Dios y el mismo Dios. Ya que eso es lo que significan las palabras el Hijo de Dios. De manera que podemos afirmar con toda certeza que quienes niegan la divinidad de nuestro Señor no son de Él. Finalmente termina nuestro pasaje y nuestro capítulo diciendo: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida eterna, la vida trascendente, gloriosa, no se encuentra en ninguna clase de religión. He tenido la oportunidad de observar y leer un poco acerca de las religiones. Incluso observaba un diccionario que se llama Diccionario de Religiones, Denominaciones y Sectas. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y eso uno encuentra en ese libro unas religiones que hasta lo sorprenden. Cuáqueros, sabáticos, rosacrucistas, nueva era, quiromancia, bueno, una cantidad de cosas que uno queda sorprendido. Pues el asunto es que ninguna de esas religiones, denominaciones ni sectas van a salvar a nadie, porque hay un solo camino, como también lo veíamos en el estudio de este hombre, y ese camino es Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente está siguiendo a una religión, siguiendo a los hombres, siguiendo cosas que no debe, y finalmente se perderán por la eternidad. Pero solamente aquellos que han confiado en Cristo para la salvación de sus almas encontrarán la vida eterna. Y ese es el propósito por el cual Juan escribe todo su evangelio. Dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No se trata de repetir una oración prefabricada, como hacen en muchas partes. ¿Usted quiere creer en Cristo? Sí, sí, sí. Venga, pase aquí al frente y repita conmigo. La gente repite como loros mojados y después salen y no ha pasado nada en sus vidas. Hicieron un concierto y un evento evangelístico
por allá en un país de Sudamérica, supuestamente 10.000 jóvenes se convirtieron. Pero después de 6 meses hicieron un seguimiento a ver cuántos de esos jóvenes permanecían, andaban en la fe, y no había ninguno de ellos. Esos son puros emocionalismos vanos que no conducen a nada. Eso de decirle a la gente, venga para acá y reciba a Cristo, pero si no se le explica realmente en qué consiste el Evangelio, si no se le da el mensaje completo, no tiene ningún fundamento, ni ningún sentido. Tampoco la salvación del alma se logra por misas cantadas, ni por penitencias. En la religión tradicional se nos enseñaba que en la medida en que pagamos misas, entonces el alma va subiendo, va subiendo, va subiendo. Los famosos responsos, todas esas cosas inventadas por los curas y por la religión tradicional para sacarle la plata a la gente. Entonces alguien decía, tan pronto la moneda o el billete llegue al fondo de la caja, el alma de su ser querido pega un brinco. ¿Ah? Claramente dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Si en el más mínimo detalle pudiésemos contribuir a nuestra salvación, entonces dejaría de ser por gracia. Si nosotros pudiésemos hacer algo para obtener nuestra salvación, entonces ya no sería un regalo y un don de Dios inmerecido. Y en vano hubiese sido el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Si un solo hombre pudiese reclamarle a Dios su entrada al cielo por sus propios méritos, entonces no diría la Biblia que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. La única forma, y digo única porque no hay más, para que los hombres sean salvos y escapen del infierno, es por medio de la fe y la confianza en la persona y obra de Jesucristo. Es recibiendo la vida abundante que Él nos ha ofrecido por creer en Él. La finalidad de este Evangelio se expresa en la cláusula para que creyendo tengáis vida. Y magistralmente Juan une los dos temas, creer con vida. Sin creer en Jesús, sin creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es imposible tener vida espiritual. No queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entendamos así que la vital importancia consiste, ¿qué es lo que realmente necesitamos hacer para salvar nuestras almas? ¿Qué es lo que nos dará la vida eterna? ¿Qué necesitamos hacer? Creer en Cristo. Creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No es un juego, mis hermanos, se trata de ser librados de la perdición y de la condenación eterna. Se dice que al principio de la Primera Guerra Mundial, un hombre en la iglesia de Inglaterra compareció ante un ministro, quien era general del ejército británico, y este hombre fue para pedir que se le ordenara como capellán del ejército. Aquel hombre lo miró intensamente por un momento y sacando su reloj de bolsillo le dijo: imagínese que yo soy un soldado moribundo que solo tengo 3 minutos de vida. ¿Qué tiene para decirme? El aspirante quedó confundido sin tener nada que decir. Entonces se le dijo: ahora tengo 2 minutos.
tímido y acobardado permanecía callado. Solo tengo 1 minuto de vida. ¿Me dirá algo? Y sacando su libro de oración fue reprendido. Guarde eso. Eso no es oportuno para la ocasión. Y puesto que no pudo decir nada a un soldado moribundo, fracasó en su deseo de ser capellán del ejército. Absolutamente todos los hombres, independientemente de su condición, de su posición, de su clase social, de su estado económico, de su nivel académico, independientemente, todos tienen la necesidad apremiante y urgente de creer en Cristo para alcanzar la vida eterna. Todos necesitan al Señor. Todos necesitamos a Cristo. De ahí también la urgencia con la que debemos compartir el Evangelio. En la ilustración que acabamos de observar, hablábamos de alguien que aspiraba a ser capellán, pero que no tenía nada que decir acerca de Cristo ni de su obra en la cruz. ¿Y cuántos estarán en esa condición anhelando ocupar un cargo o una posición, pero a la vez siendo incapaces de predicar al Señor? No sabemos ni alcanzamos a entender que tanto nuestras vidas como las de nuestros semejantes son muy efímeras y transitorias. Dice la palabra que son como neblina, que está por un momento y luego se desvanece, o como la flor del campo, que sale por la mañana y florece, y aunque la puedan ver hermosa durante un corto tiempo, por la tarde ya no está. Así son nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cuánta gente partió a la eternidad en el 2020? ¿Cuánta gente se fue? Y lo más triste es pensar cuánta gente se fue a la eternidad sin creer en Cristo. Entonces es urgente que no nos quedemos callados. ¿Cuánta gente allá afuera, como también lo hemos dicho en enseñanzas anteriores, está esperando que vayamos, que les testifiquemos, que les hablemos algo del Señor? Si no lo hacemos, es triste, porque fallamos en el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha puesto para que seamos sus testigos, para que hablemos de Él. Entonces, es bueno preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? Que nuestro Señor nos ayude para que podamos ser sus luminares en este mundo sumido en la oscuridad. Amén. Bien, vamos a orar.